Hola, yo voy a exponer el tema arquitectura de bases de datos y arquitectura de sistemas gestores de bases de datos. Las primeras bases de datos estaban mezcladas junto con los programas que las llevaban. Esto quiere decir que su forma física estaba mezclada con el código del programa. Esto generaba muchos problemas, ya que al momento de querer modificar las bases de datos, tenían incluso que volver a recompilar los programas. Esto en el año 2000, que fue cuando se generó la fecha con 4 dígitos, hubieron muchos problemas, ya que todas las bases de datos tuvieron que ser actualizadas e incluso los programas tuvieron que volver a ser recompilados. Esto fue bastante caro para las empresas, ya que incluso desde antes del año 2000 el presupuesto se dividía en un 50% para los recursos de manufactura y de reparación y recompilación para las bases de datos. Para darle solución a lo mencionado anteriormente, se dio la idea de la independencia de datos. Con esto separaríamos a las bases de datos de todo aquel que la contenga, llámese algún programa, llámese alguna tabla, algún archivo, etcétera, etcétera. De esta forma se modificarían los datos sin tener que modificar ninguna otra cosa más que las bases de datos. En 1970, para la solución de la separación de los datos de los programas, se generó la arquitectura de los 3 esquemas. Un esquema como tal, lo vemos aquí como la descripción de la base de datos. Este esquema tiene 3 niveles. El nivel externo, que es el nivel usuario, es el nivel que todos los usuarios ven. Todos los usuarios pueden ver la misma o incluso otros datos, depende de cómo el usuario lo tenga o cómo el usuario lo esté llevando a cabo. Los niveles conceptual e interno son todo lo demás de la base de datos, pero la base conceptual lleva el significado lógico de los datos y el interno es el almacenamiento de todos esos datos. El procesamiento distribuido permite que computadoras que se encuentren dispersas geográficamente cooperen para proporcionar el acceso a los datos. Las bases de datos utilizan la capacidad disponible de la red para que diferentes computadoras que están a lo largo de todo el mundo trabajen entre sí para llevar a cabo una base de datos, por así decirlo, global. Muchas bases de datos soportan el procesamiento distributivo haciendo uso de la arquitectura cliente-servidor. Las bases de datos de esta forma tienen varias responsabilidades en la arquitectura cliente-servidor. Proporciona el software que se puede ejecutar en el cliente y el servidor. Es común que el software del cliente sea responsable de aceptar los comandos del usuario, desplegar los resultados y si es necesario reestructurar la base de datos, hacerlo. El software del servidor valida la petición del cliente y le envía los resultados de forma que sea entendible para el cliente. Las arquitecturas cliente-servidor proporcionan una forma flexible para que las bases de datos interactúen por medio de la red, que no sea necesario incluso estar dentro del mismo país, sino, como mencioné anteriormente, ser globales. Y con esto concluye la exposición. Gracias.